Paz y bien. Os saludo al estilo franciscano como corresponde a esta preciosa iglesia del Carmen de Guadalajara, donde nos encontramos y donde se custodian los restos venerados de Sor Patrocinio, ya que tenemos el inmenso privilegio en Guadalajara de ser el lugar elegido para guardar sus restos. Nos encontramos en este entorno del convento de las Madres Franciscanas Concepcionistas y en un día 27, fecha del calendario vinculada a Sor Patrocinio. Bienvenidos todos, miembros de la asociación, devotos y amigos, a la presentación del libro de Sor Patrocinio, escrito por Cristina Ruiz Alberdi. Tan querida por todos nosotros y a todos, gracias por estar aquí. Esta presentación del libro iba a ser llevada a cabo por el Padre Goyo, franciscano vinculado a esta iglesia y a esta devoción, que por motivos familiares no ha podido encontrarse aquí. Aún así, ha escrito una entrañable carta a Cristina que pasaré a leerla al final, así que tomo yo el testigo de la presentación del libro, considerándolo un inmerecido privilegio y un inmenso honor. Aunque estoy segura que todos conocéis a Cristina, porque vivió en Guadalajara junto a su marido, Santiago Cardelús, una gran persona, con quien tiene 7 maravillosos hijos y 7 preciosos nietos de momento. Cristina, además de esposa, madre y abuela, es licenciada en Pedagogía con un doctorado sobre Edith Stein y en la actualidad trabaja como profesora de universidad. Y además, Cristina es mi amiga, una gran amiga, la primera que tuve cuando vinimos a Guadalajara y no conocíamos a nadie. Y puedo aseguraros que su amistad y afecto me cambió la vida y me ayudó mucho cuando llegamos. Y fue Cris la que me habló por primera vez hace ya más de 30 años de Sor Patrocinio y de la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias. Y la vi tan entusiasmada con su historia que me cautivó a mí también. El libro que ha escrito Cristina sobre Sor Patrocinio es fantástico, ameno y lo vais a devorar, os lo aseguro. Nos habla de una gran mujer y además a través de ella se refleja también la historia de España en el convulso siglo XIX. Como podéis comprobar, Sor Patrocinio a nivel humano es una gran mujer, adelantada a su tiempo, luchadora, culta, valiente. Queda reflejado el enorme cariño que sentía la reina de España, Isabel II, por ella, la reina que vivía entre aduladores, traidores y desleales. Supo reconocer en Sor Patrocinio no solo una buena persona, sino alguien que iba más allá de lo humano, en quien podía confiar, dispuesta a escuchar y a rezar por ella. Pero a la vez, Sor Patrocinio sufrió desafección. Pronto descubrió el lado amargo y los sinsabores. Tuvo una vida difícil ya desde su nacimiento y posteriormente fue calumniada, injuriada, perseguida, humillada, desterrada. Sufrió en sus propias carnes toda la mezquindad del ser humano. Esto a grandes rasgos en el plano meramente humano de Sor Patrocinio, y ya en el ámbito espiritual nos encontramos con una gran mística. Nos encontramos con un ser especial y privilegiado, escogido por Dios y por la Virgen del Olvido para propagar su devoción, con sus visiones, estigmas y una grandeza que espero que pronto pueda verse reflejada en los altares. Y ahora ya paso a leeros una parte de la carta del Padre Goyo y luego ya os dejo con Cristina. Os leo la carta del Padre Goyo. Querida Cristina, hermanos en la fe, amigos en el tiempo, bienaventuradas madres concepcionistas, querida Cristina y todas las que conocéis a la asociación de nuestra Madre del Olvido, Triunfo y Misericordia, devotos de la Madre. Recibid el saludo franciscano de paz y bien. Que el bien y la paz estén con vosotros. La Madre Patrocinio, conocida como la monja de las llagas, es y será para nosotros una mujer especial y extraordinaria, porque tocada por Dios
es un elemento de evangelización para cada uno de los hombres y mujeres de este mundo, porque sus palabras, sus escritos, sus consejos han quedado grabados para transmitirlos a las próximas generaciones un mensaje divino, evangélico y mariano. Mis años en Guadalajara fueron 7 años trabajando, evangelizando y anunciando la buena noticia de la Madre Patrocinio junto con Cristina y la Asociación de la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias. Hoy no puedo asistir porque mi padre se encuentra hospitalizado, pero Cristina, estate tranquila, muy tranquila, porque estoy seguro de que tus palabras no buscan el protagonismo de un autor que quiera hablar de su libro, sino de la vida y obra de otra mujer tocada por Dios. Muchas gracias por haberte acordado de mí para presentar tu libro. Y ahora ya os paso a Cristina. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Quiero agradeceros vuestra asistencia en la presentación de este libro, que yo creo que ya os lo anuncié hace un mes. Estuve aquí dando una charla que iba a salir pronto una biografía de Sor Patrocinio. Ha salido otra también de Juan Valderrama, y la mía he tratado de que fuese más espiritual, más, no sé, que conozcamos mejor cómo era esta mujer, cómo fue su vida realmente, ¿no? Y doy las gracias a las madres concepcionistas, a todas las personas que colaboran aquí, sé que me están grabando con Radio María, gracias, que todos los días permanentemente estás aquí con la cámara ayudando a propagar todo este mensaje, y a todos los de la asociación. Yo sé que hay mucha gente fuera ya de vacaciones, de la asociación falta mucha gente, pero es igual, lo importante es que la gente lea el libro y que vea el mensaje. En este libro he tratado de hablar de una mujer buena, ante todo buena, que era la Madre Patrocinio. Se nos olvida muchas veces lo que es la bondad. Era una mujer buena que entregó su vida a Dios. Ser mujer en el siglo XIX no era fácil, era difícil desarrollar las vocaciones. Y su diálogo permanente con el cielo, la Virgen y el Señor, que fueron sus grandes amores toda la vida, no le cerró la vista a todo lo que estaba pasando en ese momento en España, el hambre, la miseria, la pobreza. Sufrió bastante, pero supo perdonar siempre, ¿no? Y supo llevar la cruz, afrontar todas las situaciones con unas virtudes heroicas tremendas, ¿no? Y me gustaría pararme en que el mayor regalo que nos ha dejado es, aquí la tenemos, a la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordia, la advocación, con todas las promesas. Esto, ya os lo decía la otra vez que os di la charla, que esto en poco tiempo será como Fátima, como Lourdes, un santuario donde cada vez hay más peregrinaciones, cada vez tiene más importancia mariológicamente hablando. Y eso lo tenemos aquí. Con razón la Virgen ella misma se puso el nombre de Olvido. Es triste también que la Virgen diga, ponme nombre de olvido porque os habéis olvidado de mí, pero yo no me olvido de vosotros. Eso es lo más bonito de todo, que ella insiste en que ella no se olvida de nosotros, ¿no? Y siempre tenemos que pensar que esta advocación, esta aparición de la Virgen, a la Madre Patrocinio le cambió la vida porque el demonio, él mismo que le perseguía, le maltrató, le hizo de todo, paró. Ante esta aparición, la Virgen le dijo, ya no te va a molestar. Te va a molestar a través de las personas, a través de los hombres. No solo en vida, sino después de muerta. Eso lo sabemos bien los que trabajamos para esta causa, cómo se complica todo. Hoy casi no llego porque nos hemos quedado sin gasolina y el piloto no nos ha avisado con tiempo. Creí que no llegaba. No es la primera vez en mi vida que me pasa. Siempre que tengo que hablar de esta mujer, tengo que estar
diciendo, ay madre, que no se me complique demasiado porque no sé si voy a llegar, se va complicando todo enseguida, ¿no? Entonces, es importantísimo el mensaje. Hay un antes y un después de la aparición de la Virgen. Es como que la Virgen está y te dice, te estoy acompañando, estoy contigo. Hay que pasar a veces antes dudas, persecuciones, noches oscuras, dolor, soledad, vacío, que es como estamos, el mundo está lleno de vacíos, soledades, sufrimiento. Hay mucho sufrimiento en el mundo. Y llega la Virgen y te dice, ahora estoy contigo, yo te voy a acompañar, no estás solo. Eso es lo más importante del mensaje que nos deja la Madre Patrocinio, de verdad. Es lo más que nos puede afectar a todos. Cuando leamos el mensaje de la Virgen, el diálogo entre las dos, quedaros con esto. Me está hablando a mí, me está hablando a mí, me está diciendo, ahora estoy contigo. Eso es lo que la Madre Patrocinio nos quiere decir a todos. Os voy a leer algún texto del libro. ¿Por qué se diferencia este libro, esta biografía? Hay muchas biografías de la Madre Patrocinio. Yo no pretendía en esta biografía que fuese un estudio histórico, por supuesto que es un estudio histórico, no puedo saltarme los acontecimientos, no puedo saltarme nombres de determinados políticos que le afectaron mucho en su vida, eso no lo podía omitir, pero he tratado de tocar lo menos posible todo el tema de la política, porque al final el problema de la Madre Patrocinio es que como todos los sucesos que ocurrieron en el siglo XIX en España le afectaron tanto en su vida, en los castigos, en los destierros, en la persecución, llega un momento en que te planteas y te haces la pregunta, ¿y cómo era ella realmente? ¿Cómo era ella? Porque con tanta parafernalia de políticos, de historia, de ¿cómo era ella? Entonces, bueno, os voy a leer algo del libro que no sé, me gusta porque la veo a ella, ¿no? En momentos muy difíciles que iba superando. A ver, leo. El 7 de septiembre, Sor Patrocinio, estamos ahora mismo, después de la Revolución, 1870 o por ahí. El 7 de septiembre, Sor Patrocinio salió con sus monjas y los 2 capellanes del convento de Bonnel. Sor Patrocinio está en Francia. Ha tenido que escapar de aquí, de Guadalajara, porque probablemente la quieren matar, los revolucionarios. Y el cardenal le obliga a salir. Ella está cansada, está en Guadalajara, está tranquila aquí. Por fin estoy en Guadalajara, dice, estoy lejos de la corte, estoy a gusto. Y tengo que volver a irme a Francia por obligación, por obediencia, ¿no? Y entonces en Francia funda muchos conventos. Y el momento en que Sor Patrocinio y sus religiosas llegaron a París, tenían que ir a París, no sé, a arreglar papeles, a lo que fuese. Ese momento estuvo cargado de una tensión dramática. Desde el convento de Bonnel, ubicado a las afueras de la capital, pudieron escuchar el estruendo de los cañones prusianos que se acercaban. Comenzaba la guerra franco-prusiana. Ella llega a París con unas monjas y la guerra ha estallado. La decisión de trasladarse al interior de París justo cuando las tropas enemigas estaban a punto de entrar en la ciudad parecía una locura, pero quedarse en Bonnel significaba quedar atrapadas en la zona de combate. Estaban en un convento a las afueras de París, que ahí era el combate. Entonces el conde Blanc las ayudó a organizarse y el grupo de religiosas, con sus hábitos blancos y azules, atravesó las calles llenas de soldados franceses en retirada y civiles aterrorizados. Entraron en París prácticamente al mismo tiempo que las primeras tropas prusianas. Las calles estaban llenas de barricadas y el ambiente era de pánico general. Ver a un grupo de monjas españolas moviéndose por la ciudad en aquel momento caótico debió de ser una escena surrealista. Sor Patrocinio mantenía la calma, confiando en que la providencia las protegería. Y así fue. Llegaron sanas y salvas a la casa del conde Blanc, justo antes de que París quedara sitiada y cortada al resto del mundo. Al llegar a la estación de París con muchas dificultades se les unieron las monjas de otro convento de Montgomery,
porque Sor Patrocinio les había avisado que saliesen corriendo del convento porque los trenes iban llenos de soldados y al ser un grupo tan numeroso, difícilmente ya cabían en los vagones. Durante 3 días permanecieron en París intentando tomar un tren. Mientras tanto, se alojaron en la casa del conde Blanc. La ayuda del embajador Salustiano Lózaga, que fue su gran perseguidor, el que se quiso casar con ella y le persiguió siempre, entonces, qué casualidad, era embajador de París. Las llevaron a la estación y por fin partieron hacia Bayona. El viaje fue complicado, pues un carruaje en el que viajaban 4 monjas se perdió, permanecieron desorientadas durante todo el día hasta que finalmente pudieron encontrarlas. Al cambiar de tren en la estación de Tours, unos revolucionarios, al ver que eran religiosas, les quisieron asustar. Gracias al jefe de la estación las defendió y pudieron coger el tren. Al llegar a Bayona, el convento de Saint Etienne, que era otro que tenían allí, se encontraron reunidas las 3 comunidades formando ya una multitud de religiosas. La convivencia resultaba muy difícil, pues el espacio era insuficiente y se vieron obligadas a buscar otra casa. Decidieron trasladarse al convento de las Siervas de María de Anglet. Allí fueron acogidas con muchísimo cariño. Sin embargo, las confesionistas franciscanas no tenían recursos económicos para mantenerse, necesitaban trabajar. La solución llegó cosiendo tiendas de campaña para soldados. Fijaros estas mujeres cómo se iban adaptando a las circunstancias, a la persecución, ¿no? Cosían tiendas de campaña. Suponía una costura muy difícil por la dureza de la tela de lona. Aún así seguían siendo demasiadas para el espacio disponible, no cabían todas en un convento. Y a los pocos meses una familia española residente en Guétary les ofreció una fonda para alojarse. De este modo 10 religiosas se desplazaron allí, lo que alivió en parte la situación del convento de Anglet. Guétary era entonces un pequeño pueblo de pescadores. La fonda se encontraba frente a la playa y las religiosas podían pasear por la orilla. Las familias acudían a misa dominical y conversaban con las monjas con frecuencia. Sor Patrocinio permanecía atenta a los barcos pesqueros cuando el mal estado de la mar los ponía en peligro. La devoción a la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordia se difundió entre los pescadores y sus familias, que acudían a rezar. Como ya se ha señalado, allí donde estaba Sor Patrocinio estaba la imagen de la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias, nunca se separó de ella. Cuenta Sor Isabel, que es su biógrafa, que en cierta ocasión un navío se hallaba en peligro en alta mar. Sor Patrocinio lo supo y explicó a las monjas el lugar exacto en que se encontraba. Intercedió entonces para que se salvara y pidió a las religiosas que rezaran juntas. Pasado un tiempo, exclamó: vaya, gracias a Dios y a su Santísima Virgen se han salvado y el navío camina tranquilamente. Fijaros que a los lugares que llegaba Sor Patrocinio, enseguida fundaba un convento. El convento era un centro de espiritualidad para toda la zona. Enseguida la gente acudía al convento, al torno, a contar las penas, a contar las angustias, los problemas. Un convento de este estilo, de clausura, en una población pequeña que llegaba con esa fuerza que llevaba Sor Patrocinio espiritual, primero se llenaba enseguida de monjas, porque llovían las vocaciones, y segundo, era una luz que irradiaba toda la zona. Y eso lo hizo en España, lo hizo en Francia, fundando también escuelas para niñas pobres. Y os voy a leer otra cosita por aquí, que esto os gustará. El regreso a Guadalajara, después de ya estar fuera la segunda vez que está en Francia. El 20 de enero, festividad de San Sebastián, partieron de Irún y llegaron al convento de Guadalajara. En la madrugada del día 21, por fin regresaban a la Alcarria, al lugar que consideraban escogido por Dios para que reposaran los restos de Sor Patrocinio. Aquí los tenemos, al otro lado de la verja. Y donde la imagen de la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias quedaría expuesta de modo permanente al culto de los fieles.
Contaba entonces 66 años. Fijaros, 66 años en aquella época eran años. Era una mujer que la salud precisamente no era lo que mejor tenía, y con tanto viaje, tanto movimiento, los estigmas, la pérdida, el estar siempre con los estigmas sangrando. Son muchas situaciones que te van deteriorando la salud. Pero regresaba a un lugar lejos de la corte y de los políticos, yo añadiría, como solía decir ella, en busca de tranquilidad y de distancia respecto a las intrigas políticas. Estaba cansada. Habían sido muchos años de incesante traslado desde aquel 9 de noviembre, fijaros, de 1835, cuando a los 42 años le sacaron del convento de Caballero de Gracia, que nunca volvió. Desde los 42 años, itinerante de un sitio a otro. Sin embargo, volvía con alegría y con paz, consciente de que allí dejaría la imagen y de que allí también reposaría. La emoción del reencuentro con la casa fue inmensa. Llegaba acompañada de 24 religiosas, como en otras ocasiones. La primera impresión resultó dolorosa, pero estaban habituadas a reconstruir espacios devastados. Fijaros, esto lo digo porque Sor Patrocinio, donde llegaba, se encontraba normalmente en los conventos que había habido un ataque, habían estado soldados, había sido cárcel, había sido lo que fuese. Estaba acostumbradísima a llegar a un sitio destrozado y las monjas se remangaban, empezaban a limpiar y a arreglarlo y al final lo convertían en su casa. Para ella no era ninguna cosa rara llegar aquí de vuelta y encontrarse todo destrozado. La emoción del reencuentro con la casa fue inmensa. Llegaba acompañada de 24 religiosas. Como en otras ocasiones, la primera impresión fue dolorosa porque estaba todo devastado y poco a poco comenzaron los trabajos de acondicionamiento, todas animadas por una ilusión renovada. El convento de Guadalajara, luminoso y provisto de una amplia huerta, se alza en el centro de la ciudad. Su sobria fachada carmelita, presidida por la imagen de la Virgen del Carmen. Tiene una identidad inconfundible. Vemos la Virgen del Carmen fuera. Una de las primeras tareas que emprendió tras su regreso, fue la reforma del Beatorio de San José. Una vez restablecida la comunidad y normalizada la vida conventual, tuvo noticia de numerosas religiosas procedentes de los sitios reales que habían sido expulsadas de sus conventos y vivían dispersas. Ella, tanto en Francia como en España, se dedicaba a recoger religiosas echadas, expulsadas de otros conventos y les daba cobijo con lo poco que tenían que comer todas, porque cuando escribe desde Francia a las de España que salgan para allá, por seguridad, les dice traeros mantas, traeros ropa, vais a dormir en el suelo, en una silla, no hay nada, pero aquí estaréis bien, estaréis seguras. Y Sor Isabel de Jesús recuerda con mucho cariño y admiración las tardes, que era aquí, en Guadalajara, en que se sentaban junto a la Madre Patrocinio. Ella les relataba episodios de su vida, las formaba y les ofrecía consejos espirituales para vivir con fidelidad la vocación. Es fácil imaginar cómo revivirían entonces tantas experiencias, tantos recuerdos. Pues todas, de una manera o de otra, llegaban todas las religiosas que le acompañaron durante tantos destierros, todas llevaban en su historia tejida de lágrimas y alegrías. Pues ya me voy a... Padre, ya me callo porque tengo aquí el móvil, Sony 25. Si queréis hacerme alguna pregunta, si queréis, os queda alguna duda. Este es el libro. El libro, ya os digo, es completamente espiritual. Habla de sus cartas, su testimonio, su forma de ver la vida, cómo vivía en la comunidad, cómo se vive hoy en las comunidades, qué similitud hay entre la vida consagrada y la vida matrimonial. Eso lo trato bastante en el libro, por todo lo común que tienen unas y otras. Son formas de vida que te puedes vivir la cercanía de Dios igual. Y nada más, que espero que os guste el libro. Y aquí está. La cara
yo tenía mucha ilusión y agradezco a la editorial Almuzara que me confió en mí y a María Crespo, que está aquí, que nos ha ayudado muchísimo, y a Ángeles y a toda la editorial. Esta cara, que al final la arreglaron, porque lo que más impresionaba a sus amigos y a sus enemigos, porque los grandes enemigos, esta mirada, la mirada. Tenía una mirada que te transportaba, te transformaba. Hasta Pérez Galdós, que le tenía bastante manía, habla de la mirada de esa mujer, se ve que le ponía muy nerviosa su mirada. Aquí está la mirada de ella. Y bueno, espero que haga bien este libro, que para eso lo he escrito, para pasar el mensaje a todo el mundo que esté interesado en este tema. Y nada más, muchas gracias por estar aquí. Y si queréis hacer alguna pregunta. Sí, hay una pregunta ahí. Hay 3 biografías de la Madre Patrocinio importantes, hechas por catedráticos de historia, por supuesto, que son de un rigor y de un... La diferencia es que esta, la Madre Patrocinio, ¿cómo era ella? ¿Cómo vivía con las monjas? ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía? Es un poco entrar en cómo era. ¿Tendría miedo? ¿No? ¿Lloraba mucho? Sí, lloraba mucho. ¿Cómo se comportaba con las monjas? ¿Cómo se comportaba con las familias, con los niños? ¿Qué sentía? ¿Qué veía? Es mucho más, desde mi punto de vista, es una biografía espiritual. Además me lo pidieron la editorial, porque con tanto político, lo que os he dicho al principio, no se le ve a ella. Cuesta mucho verle quién es, porque Madrid hizo un personaje, hizo un mito, una leyenda negra. Y si quitamos todo eso y nos vamos a cómo era ella, que era todo dulzura, ternura, santidad, esto es lo que yo he tratado de contar. Pues sí, a mí, ¿qué queréis que os diga? Como madre de familia me impresiona llegar a una casa, he tenido muchas mudanzas, que llegase a un sitio todo destrozado y que lo que os he dicho, venga, a remangarse y a arreglar este convento, que aquí hay que vivir. No tenemos comida, Dios ayudará. Venía el primer pobre, toma, comida. Pero madre, ¿qué vamos a comer hoy? Ah, ya vendrá alguien. A la media hora llegaba alguien y dejaba comida. Esa era su vida diaria. Eso es lo que yo trato de contar, sus anécdotas y cómo era. Esa es la diferencia. Y nada, gracias. Bueno, y ahora ya empieza el rosario.